Buenas tardes. Hola, ¿cómo les va? Digan fuerte, hola, ¿cómo les va? ¿Qué tal? Bueno, primero agradecerles que en estos 140 años de Violetas, que hemos cumplido celebraciones desde el lunes pasado, nos hemos movido muchísimo con Rubén y con Susana y con un grupo de trabajo. El lunes pasado hicimos lo popular, digamos, el contacto con la gente que habitualmente viene a tomar un té o viene a reunirse para celebrar un cumpleaños. Las chicas, usted por ejemplo, las chicas cuando cumplen 30, 40 años, que siguen viniendo las Violetas. Luego hubo una reunión de protocolo y lo de hoy es una de las cosas que a mí por lo menos más me llena de orgullo, tener a mi lado a quien creo yo uno de los mejores historiadores de la República Argentina, el profesor Daniel Balmaceda, a quien recibimos con un aplauso. Con Daniel compartimos la pasión por los bares emblemáticos, por la Belle Époque, por Manuel Belgrano y por el Club Atlético Independiente. Son pasiones que compartimos y que es verdad. Daniel tuvo la generosidad, está yendo y viniendo a la hermana República del Uruguay y hoy dijo, yo voy a estar en las Violetas, cosa que yo en nombre de las autoridades de las Violetas valoramos muchísimo, porque la verdad que venirse hasta acá con un día como el de hoy, que la verdad que me alegra mucho. Teníamos miedo que no tuviéramos la respuesta para poder aprovecharlo, Daniel, pero bueno, veo que la verdad que tuvimos la suerte de poder acomodarnos. Este año, con el grupo de trabajo de los 140 años, creamos algo que tiene que ver con las Violetas, más allá de los sanguchitos, más allá de las masas, más allá de las tortas ricas, más allá de algún error histórico. Vos sabés que el pastelero que en su momento hizo la torta de Leguizamo, porque Leguizamo venía a tomar café, a comer aquí a las Violetas, a la torta le puso Leguizamo con Z y no se corrigió nunca más. Creo que Irineo no se va a enterar ya, ¿no es cierto?, de estas cosas, pero bueno, han pasado. Y creamos un reconocimiento junto a Rubén y junto a Susana para todas aquellas personas que tienen la amabilidad de compartir una celebración con nosotros. Se trata de la vajilla, una parte de la vajilla que tiene que ver con las Violetas. Por eso quiero entregarle en nombre de las autoridades de este bar emblemático a Daniel este reconocimiento que tiene que ver con el pocillo. Hola. Bueno, muchas gracias. Qué lindo recuerdo que me estoy llevando. Estoy muy contento. Agradezco a Rubén y a Susana esta oportunidad de estar en las Violetas y por hacer un poco el recorrido de tantos años de historia, ¿no? Sobre todo de una época que es tan encantadora. Así que muchas gracias por este lindo recuerdo que ya mismo va a mi escritorio donde escribo tantas cosas. Muchas gracias. Gracias. El honor al pocillo. Bueno, vamos a arrancar porque Daniel tiene que volverse y queremos aprovecharlo a fondo. Vamos a hablar primero de la Belle Époque. A ver, profe, no me corrija, por favor. 1800 y pico, 70 y pico, hasta la guerra, ¿no? Más o menos. 1871 hasta 1914. Por lo tanto, las Violetas pertenecen a esa época, ¿no? Nos queda un poco lejos ya en el tiempo, pero es una época muy interesante por el gran cambio que se generó. Vamos a tocar algún tema, por ejemplo, antes de la Belle Époque, el transporte era muy básico en Buenos Aires, y sin embargo, ya en el transcurso de la Belle Époque pasamos a tener bicicletas, pasamos a tener victorias, carruajes, automóviles, electromóviles, automóviles eléctricos, tranvías eléctricos, trenes eléctricos también, globos, aviones. En 1910, por primera vez en Buenos Aires, pudimos ver aviones que volaban a nada más 30 metros, ¿no? Era todo lo que podían hacer, pero esa época fue un gran cambio. Y los grandes barcos, los paquebotes, ¿no? Los barcos que cruzaban el Atlántico, ¿no?
Así que ya en el transporte hay una gran manifestación en aquella época, pero también en las comunicaciones. Pensemos que ya para 1870, cuando empezaba la Belle Époque, el telégrafo empezamos a tener la posibilidad de mandar un telegrama a Europa, y prácticamente con 3 o 4 horas de diferencia, porque los telegramas no venían directos, sino que tenían que pasar por distintas ciudades, llegaba una noticia que había ocurrido en Europa. Era realmente mágico para ese momento. Y el teléfono también, que por supuesto cambió todo. El primer teléfono es del 17 de enero de 1878. Y ese momento fue, imagínense, en realidad eran teléfonos en un lugar y otro en otro, punto a punto. No había teléfonos todavía para llamar a varios, sino que uno llamaba a alguien y se devolvía el llamado. Pero en ese ensayo se colocaron se colocó un aparato en el diario La Prensa y otro aparato en la oficina del telégrafo, a 6 cuadras de distancia. Fueron como 500 personas, ¿sí?, de público a ver qué pasaba, ¿no? Y entonces el de una estación telefónica a las 8 de la noche llamó, del otro lado atendieron y dicen: atención, el sede del diario La Prensa, aquí desde la oficina telegráfica presente. Se hablaban como si fueran telegramas, ni sabían cómo hablarse. Y entonces en ese intercambio le decía uno al otro: bueno, ahora acaban de aplaudir, y los demás escuchaban, ahora aplaudimos nosotros, ahora vamos a cantar una canción, ahora cantamos nosotros. Y así se pasaron un llamado de un par de horas probando el teléfono. Para los abuelos de aquella época era un cambio gigante, enorme. Los aviones, los barcos, les decía, los tiempos se acortaron por la forma de comunicarse y por los medios de locomoción, por los medios de transporte. Ya las distancias se acortaban en todo. Los telegramas, Roca tenía, por ejemplo, cuando mandaba telegramas Roca, lo que hacía era, tenían un sistema de códigos, porque cada palabra había que pagarla. Entonces, ellos decían una palabra de 6 letras y para el que lo recibía, que tenía un decodificador en Europa, sabía que le estaba diciendo viajo la semana que viene, por ejemplo, ¿no? Entonces, y a veces cuando el que tenía que pasar la información no entendía la letra, mandaba alguna equivocada y entonces se armaba un lío bárbaro. Pero obviamente que los tiempos se acortaron, y eso además ayudó mucho a otro momento, el del ocio. Es la época en que empezamos a tener ocio, a empezar a disfrutar más de las salidas. Hay 2 elementos fundamentales de aquel tiempo que son del comienzo de la Belle Époque, eran las cervecerías y las confiterías. Lugares que ya no estaban vinculados específicamente a los señores que iban a tomar y a jugar a las cartas, a jugar a los dados, etc., sino que iban en familia a tener una salida. Inclusive a la noche todavía era muy difícil ver a una mujer en las comidas de la noche todavía, eran todos los señores. Hubo un caso así muy, muy especial en 1902 que fue el de Lola Mora. Cuando hizo Las Nereidas, en 1902, los señores la invitaron a una comida en un hotel, porque obviamente era un momento muy especial para Buenos Aires, y la comida eran todos señores y Lola Mora, o sea, como que era la excepción. Y de hecho también, otra de las excepciones de aquel momento de Lola Mora era, usaba pantalones. ¿Saben cuándo la mujer empezó a usar pantalones? No en la Belle Époque, en 1930. Es más, en Cuba, en 1933, un título de un diario dice: llega de España la señorita tal, usa pantalones. Era parte del título de lo raro que parecía. Que Lola Mora en 1902 usara pantalones era rarísimo, pero claro, ella andaba subida a los andamios, no le quedaba otra alternativa, ¿no? Pero la bicicleta que mencioné
Eso sí le cambió la ropa a las chicas de aquel tiempo, porque cuando montaban a caballo iban al Amazonas, iban con las dos piernas del mismo lado, pero en la bicicleta ya tenían que buscar otro tipo de ropa. Y ahí fue cuando surgió la pollera pantalón, la falda pantalón, que tampoco los señores mayores o las señoras mayores les gustaba mucho, no les parecía muy adecuado, ¿no? Pero la bicicleta tenía esa posibilidad. Y además la bicicleta tenía otra, que era que una señorita podía irse a andar a Palermo y por ahí, andando en bicicleta, por ahí se encontraba con su amistad, ¿no? Entonces, la bicicleta le daba libertad de movimiento. Muy importante la bicicleta, justamente para nosotros la fecha de las violetas es 1884, las bicicletas llegaron en 1886, las primeras 2 o 3 bicicletas. Así que imagínense que esa Buenos Aires, que prácticamente llegaba al límite del arroyo Medrano, ¿no? Todavía era todo muy sencillo, todo muy, muy precario. Les mencioné las bicicletas y les mencioné las victorias. Los carruajes de paseo también eran muy importantes en ese tiempo. Pero además, no solo de paseo, sino de transporte. A veces, cuando alguien tenía que ir trasladarse y no quería ir en transporte público, tomaba una victoria. Hasta que aparecieron primero los automóviles y luego los taxis, o sea, los autos de alquiler. Y ahí había una competencia entre las victorias y los taxis, que se llamaban autos de alquiler. El tema es que en los dos casos había una pelea entre el pasajero y el cochero por la tarifa, por lo que cobraban. Porque uno decía, pero si siempre desde Medrano y Rivadavia al centro me sale tanto, y por ahí le cobraba cualquier cosa. Entonces hubo que buscar un aparato que me diera la tasa por el metro, el aparato taxímetro, para poder regular. Y de hecho el taxímetro lo pusieron no solo los autos, sino muchos de estas victorias, de estos carruajes, ¿no? Hasta que me voy de tiempo, pero en un momento ya, obviamente, el automóvil pasó por encima, ya en la década del 20, me voy de época, pero les cuento que en un momento el automóvil ya barrió con las victorias, y ahí solo quedaban para paseos, y ahí se hizo esa obra del teatro Mateo, la historia de un caballo pobre que ya no tenía tanto trabajo, con su cochero y su coche, y terminamos llamándole nosotros Mateo por esa obra de teatro al caballo, al coche, al cochero, todo ese conjunto es el Mateo. Por esas eran las victorias o los taxis más primarios que tuvimos. Les dije que también había tranvías. Bueno, el tranvía también, no solo había tranvías, tenemos ómnibus en la Belle Époque. Te van a decir, pero ¿cómo? Si en 1928 inventamos el colectivo. Sí, está bien, habremos inventado el colectivo, pero el ómnibus ya existía. Eran como tranvías que no iban por la vía. Así que el colectivo es un invento nuestro, ahí vamos a ponerlo entre, ¿no? Pero es así. Se juntaban un montón de pasajeros que en vez de hacer el viaje individual en un taxi, le pagaban al taxi entre varios y hacían un viaje colectivo. Y a partir de ahí se dieron cuenta los taxistas que podían juntar a varios pasajeros y llevarlos a distintos puntos, juntando plata de todos. Y ahí empezó la idea del colectivo, pero el ómnibus ya existía. Muy importante todo el tema de la comunicación, de los viajes, de estos grandes barcos, ¿no? Que hacían los cruces. En estos barcos había maquinitas para jugar como los que hay ahora en los casinos, esas de tragamonedas, gimnasios, piletas, por supuesto, para hacer deporte. Y justamente el deporte es otro de los signos de la Belle Époque. Porque en la Belle Époque empezamos a tener el gustito por el fútbol, por el rugby, por los deportes ingleses, por el golf, e inclusive por el deporte vasco, por la pelota vasca, que hasta 1920 les diría que la pelota vasca fue el deporte más popular de Argentina. A un partido de fútbol irían 100 personas, a un partido de pelota vasca iban 500. Era muy popular. Y en los partidos de fútbol de aquel tiempo, casi todos los que iban a ver los partidos eran ingleses. Entonces, un equipo metía un gol y lo aplaudían, el otro equipo metía un gol y lo aplaudían, un foul y el referee cobraba y lo aplaudían al referee. Eran otros tiempos, ¿no?
De hecho, justamente lo que pasó fue que en Uruguay el que se encargaba de las pelotas y digamos, de toda la utilería, el utilero, se lo llamaba, perdón por la palabra, lo llamaban el hincha pelotas porque era el que inflaba el balón. Y había uno en un equipo nacional que, a diferencia de los ingleses, corría por el borde de la cancha gritándoles y alentándoles. Era el hinchador de Nacional, que después nos dio la palabra hincha. Todo en esta época. El deporte, el ocio, la cerveza, la confitería, las salidas y empezar a estar en los parques, a disfrutar del aire libre, a disfrutar, bueno, también los bailes, ¿no? Porque hay otra cosa, llegó la electricidad en esta época que estamos planteando. La vida llegó la electricidad, por eso aparecieron los tranvías, por eso aparecieron los electromóviles, se los mencioné en un momento en que se llenó de electromóviles Buenos Aires porque pensaron que iban a reemplazar a los taxis, que ya la gente no iba a tomar el taxi de nafta y tan ruidoso y que el electromóvil iba a ser una buena idea. Y había empresas que importaron de a 60, 80 electromóviles para usarlos en Buenos Aires. El día que comenzó toda la salida de ellos, justo uno tuvo la mala suerte de atropellar a una señora que no le pasó nada, pero digamos que empezaron con el pie izquierdo y después ya empezaron a tener otros accidentes, y si no, por ahí nosotros nos manejaremos más con autos eléctricos, pero no pudo funcionar. Hablo de épocas en que los autos iban a 30 por hora, ¿no? Autos a 30 por hora y decía, epa, ¿no? Había que calcular el cruce de la calle, ¿no? Porque la Avenida de Mayo justamente le pusieron en el medio, la Avenida de Mayo pasó a ser el cruce más peligroso de Buenos Aires. La otra vereda quedaba a 17 metros y entonces tuvieron que poner un descanso para que la gente cruzara hasta ahí. Pero bueno, ya llegamos hasta acá y después encarara la segunda parte del cruce con los que venían del otro lado. Cuando les digo que vino la electricidad, también es muy importante porque empezó a estirarse los tiempos, empezamos a vivir más de noche. Las salidas nocturnas eran más largas, las salidas a las confiterías, las salidas a los restaurantes empezaron a ser a demandar más tiempo. Ahí hay un tema muy interesante en los bailes que se hacían a la noche. Cuando uno iba a un baile, si quedaba no quedaba cerca de la casa, se quedaba hasta que amaneciéramos. Si nosotros íbamos a un baile, a una fiesta, alguien nos invitaba a una fiesta, nos quedábamos hasta que amaneciera. Íbamos a las 9 de la noche y seguíamos recorrido. En los bailes es muy interesante porque los hombres, los varones, los jóvenes varones íbamos solos, pero las chicas no podían ir solas, tenían que ir con la madre, con la tía, con la madrina, con alguien que estuviera mirando, ¿no? Los chicos no. Entonces se armaba una mesa de madres, de tías, ¿no? De madrinas, y allá estaban los chicos bailando. Entonces todas miraban y espiaban que las chicas no bailaran temporadas, que no hicieran temporadas. Estaban prohibidas las temporadas. Las temporadas significaba que una chica bailara con el mismo caballero, repitiera. No solo que repitiera, sino que en algún momento de la noche repitiera. Entonces, por eso las chicas anotaban, ¿no?, la lista de a quién le tocaba, a quién y lo otro, porque tenía que tener un orden, y la rebelde de Victoria Ocampo repetía. La madre la veía, le daba mucha vergüenza, pero ya la conocía. El problema era lo que comentaban las demás. Mirá Victoria, mirá Victorita, ¿no? Y ella lo hacía de puro rebelde. Estaban prohibidas las temporadas y, por supuesto, también, por lo general, los padres no iban a estas actividades, los padres, los tíos, aprovechaban esas grandes fiestas para irse a jugar a las cartas, a los clubes de hombres, a fumar y a hacer otras cosas. Así que todo quedaba entre un montón de mujeres y los jóvenes que trataban de encontrar alguna novia o alguna posibilidad de filtro. Había una forma de detectar entre las chicas cuando una dejaba de ser señorita o cuando dejaba de ser niña y se convertía en señorita. A simple vista. El método era el rodete. Cuando una chica salía a la calle
con rodete ya era señorita. Cuando ya mostraba la nuca, ya era señorita. Había pasado la etapa de la niñez. En cuando te salía con las trenzas y todo el pelo, con toda la nuca tapada, era que todavía era una niña. Les digo, para cuando vean fotos, van a detectar en esa época claramente si hablamos de una niña o una señorita. La señorita tenía posibilidad de ir a estas fiestas, a una despedida de soltero de alguna amiga, tenía posibilidades de salir a pasear con amigas, un montón de actividades que las niñas no tenían permitido. Así que realmente el momento del rodete para ellas era una puerta a un montón de libertades, pero no tantas. Por ejemplo, una señorita no podía ir a ver ballet si no estaba comprometida, si ya no tenía, digamos, a su candidato. Porque el ballet era un poquito pornográfico. Las chicas, o sea, con la ropa de los señores y de las chicas, era algo que una señorita, por más señorita que sea, no tenía que estar viendo. Por eso algunas decían, como Victoria, ahora que me casé voy a poder dar ballet, ¿no? Y también, por supuesto, que existía el tema de las cartitas, ¿no? Se llamaban esquelas y en general eran alguna oración romántica, algún versículo que le mandaba el chico a través de alguien a la señorita, iban y le devolvían, etc. Pero también lo practicaban los más grandes, a veces. Entonces era el mundo de las fiestas y después también mucha actividad de teatro. Y en el teatro sí surgió un inconveniente. Si nosotros veníamos hacia la década del 80, del 90, a las Violetas, al Ideal, a los bares de aquel tiempo, las chicas estaban con sus sombreros, porque la Belle Époque es la época de las frutas, de las flores, ¿no? De lo que llamaba el Art Nouveau. Entonces, todas con sus grandes sombreros, etcétera, y sus corsés. El corsé, recontra ajustado, ya para el 1890 empezó a aflojar un poco. Pero al comienzo era muy ajustado y luego surgió lo que se llamaba el polizón. El polizón era recto en la parte de delante y atrás muy, muy amplio. Le inventaron los franceses la palabra para decir que ahí hasta alguien se podía colar en un barco, un polizón entraba en esa falda y entonces surgió la moda del polizón. Pero los sombreros generaron un problema muy grande en todo el mundo, porque cuando las chicas iban al teatro, el que te tocaba una chica con el sombrero de estos adelante y no veías nada. Entonces, primero que nada se prohibió en Francia, en París. Una familia argentina que fue al teatro, el padre compró entradas para platea, para sus 3 hijas, su mujer y él, y cuando llegaron le dijeron, no, se tienen que sacar los sombreros, está prohibido, en la platea no pueden estar con sombreros. Y la mujer dijo, yo no me puedo sacar, no estoy mi cabeza no está preparada para ser mostrada, y las chicas tampoco. Se ponían todo eso y ya está. Así que tuvo que alquilar un palco para que las chicas pudieran mantener sus sombreros. Esa discusión se trasladó a Buenos Aires. 1904, el intendente de la ciudad de Buenos Aires prohibió los sombreros en el teatro, fue un escándalo, ¿no? Las chicas estaban completamente rebeldes al hecho de tener que mostrar sus peinados, que no era una costumbre, y en Uruguay fueron más allá. Hubo una reunión, una manifestación de mujeres que se juntaron para reclamar por la prohibición. Y entonces, una hablaba adelante a todas y las del fondo ni la veían porque estaban todas con los sombreros. Bueno, finalmente se acostumbraron y ahí surgieron las peluquerías, ¿no? Y empezó a tener mucha importancia el tema de la peluquería en la mujer. A tal punto que Buenos Aires se convirtió en una de las ciudades con más peluquerías del mundo, ¿no? Las preparaciones de las chicas, que usaban muchos postizos también, en esa época era mucho el cuidado y estaban preparadas para el sombrero y para el sin sombrero. En cambio los señores, bueno, las chicas tenían cambio de vestuario durante el día, pero primero veámoslo por el lado de los señores. Los señores de la Belle Époque empezaban la mañana con
jaquet, ¿no? O sea, con cola, imitando digamos, el que anda a caballo en la época de Sensatez y Sentimientos y del dandismo, ¿no? El jaquet con mucha cola, eso se usaba a la mañana. Ya a la tarde, después de almorzar, se pasaba al frac y a la noche smoking. Era una regla tan precisa, no específicamente, no era tan precisa, pero eran las reglas de etiqueta, y a nadie se le ocurría andar de smoking a la mañana, y a nadie se le ocurría andar de jaquet a la noche, para nada. Así que los hombres tenían 3 cambios de ropa durante el día, y las chicas, por supuesto, también. Las chicas vivían cambiándose, tenían 3 o 4 cambios, depende de las actividades que tenían. De hecho, ya existía, para esta época que estamos hablando, para los comienzos de la Violeta, ya existía el té de las 5. Ustedes saben que trajeron los ingleses, ¿no? Pero que estaba muy encerrada en ese grupo, entre los ingleses, hasta que a Bartolomé Mitre, siendo presidente, hablamos de 1866, 67, se le ocurrió que todas las tardes a las 5, en general los presidentes iban más a la tarde a la casa de gobierno. A la mañana en general se quedaban en sus casas, salvo algunos empecinados como Sarmiento que iban bien temprano y se iban tarde, pero si no, iban a la tarde, después de almorzar. A las 5 de la tarde Bartolomé Mitre juntaba todo su gabinete para tomar el té. Muy raro para la época. Y ahí empezó a crecer la moda de tomar el té a las 5 de la tarde, copiado del presidente de la Nación. Mucho tiempo después, me voy del tiempo, pero creo que amerita, un señor apellido Walsh trabajaba en el ferrocarril, era inglés, en su casa todos tomaban el té y por supuesto sus 2 hijas tomaban el té, una de ellas María Elena, que a diferencia de sus compañeros que tomaban chocolatadas, tomaban café con leche, cosas ricas, ellas 2 tenían que soportar en la casa que tomar el té a las 5. Con lo que cuando María Elena escribió "Estamos invitados a tomar el té", escribió una canción de protesta más que de alegría, porque no soportaba tomar el té. Entonces es la época también que ya empezamos a tener diferentes gustos culinarios, gastronómicos, por lo siguiente, por la llegada de los inmigrantes, porque a partir de fines de la década del 60, podríamos decir, comenzó una oleada de inmigrantes muy fuerte en los años 80, muy fuerte, y también cercano a la Primera Guerra Mundial y después de la Primera Guerra. Y esas oleadas de inmigrantes terminaron transformando todo para nosotros. Dejamos de hablar como hablaban nuestros abuelos de 1870, por la tonada principalmente italiana. Se nos pegó la tonada italiana y empezamos a hablar un español diferente, a usar un vocabulario diferente, empezamos a sumar un montón de palabras, pero a la vez también comer diferente, porque ya se abandonó el locro, las comidas de olla, bueno, todas las comidas características, la humita, ¿no? Todas esas comidas características se abandonaron porque en los conventillos, en las cocinas de los conventillos, se juntaban la cocinera española con la francesa, con la rusa, con la criolla, con la italiana, y entre todas armaban en esa misma cocina platos diferentes, que inclusive eran diferentes de los propios de sus propias naciones. Entonces tuvimos una cocina fusión, podríamos decir, una cocina fusión muy distinta a partir de ese tiempo. En cambio, en lo que es repostería, y acá tenemos para divertirnos, la repostería siempre fue un tema de la cocina. Siempre fuimos muy reposteros. Es más, las chicas del 1800, de 1850, 60, no sabían cocinar, pero sabían repostería. A las chicas se les enseñaba guitarra, piano, arpa, algo de música, costura, corte y confección sería, no sé, y repostería. Se supone que con esos elementos conseguían marido, porque
hacían los postres. Cuando había una reunión, ellas se encargaban del tema musical y hacían la ropa de sus hijos, etc. Así que la repostería siempre fue muy importante. En cambio, las chicas mucho no se ocupaban de la cocina. Y en la Belle Époque, con la llegada de los restaurantes, llegaron los chefs y las jefas, porque en realidad llegaron chefs y jefas. Y entonces uno tenía en su casa, si tenía las posibilidades, un chef traído de Francia. De Francia te traías el chef, el jardinero y el chofer, ¿no? Tenían que ser franceses. Y si uno era paquete tenía que tener tu jardinero francés, ¿no? Y los chefs eran de los mejores que había. Nosotros teníamos la posibilidad de robárselos a los propios franceses. Hubo una señora que se llamaba Semborain, que tenía una casa al lado del hotel del Alvear, en la plaza que está pegada al hotel Alvear. Y esta mujer se trajo al mejor chef de Francia. El problema es que este chef le ponía mucho ajo a la comida, era un fanático del ajo. Y ella le pedía que por favor, cuando tuviera visitas, no le pusiera ajo. Y el hombre le decía, no, ¿cómo no le voy a poner ajo? Lo digo en francés, ¿cómo le voy a poner ajo? Sus platos eran con ajo. Él no quería perder el trabajo y ella no quería perderse al chef, con lo que llegaron a un acuerdo. Y el acuerdo fue el siguiente: las cocinas en esas grandes casas estaban en el subsuelo, ¿no? Como Downton Abbey, como todas esas series, la cocina estaba abajo. Y entonces el hombre preparaba el plato y cuando estaban listos para servirse, mordía un ajo y le tiraba con el aliento y así lo llevaban, con un rocío, digamos, sí, les aviso porque si algún día les ofrecen algo con ajo a un chef francés, piénsenlo 2 veces. Bueno, entonces tenían el chef, tenían el chofer, porque por supuesto al comienzo era muy difícil manejar el automóvil y era muy difícil arreglar el automóvil, había que saber de mecánica, por eso el chofer también era muy importante. En aquel tiempo, algún valiente se fue hasta Mar del Plata en auto, Ana Sagasti, y en 1910 tardó 17 horas, ¿no? Para algunos días bastante bien, inclusive, lo que pasa es que él iba solo, digamos, sin tránsito las hizo de 17 horas. Pero que justamente la llegada de las rutas también empezó a modificar todo ese panorama. Y entonces empezamos a tener salidas recreativas. Y ahí es la importancia, por ejemplo, de ir a la playa, de disfrutar, digamos, de unas vacaciones un poco más alejadas. Nosotros, al comienzo, en la época de Belgrano, de San Martín, etcétera, las vacaciones o el tiempo de descanso podía ser en San Isidro, en Tigre no, en San Isidro, en Olivos, en Belgrano, en Flores o en Recoleta. La mujer del virrey del Pino, doña Juana del Pino, que tenía 12 hijos, la segunda mujer, porque la primera mujer del virrey del Pino tuvo 13, o sea que el virrey... Bien virrey. ¿No? Bueno, doña Juana tenía la casa donde está otro lugar emblemático, que era la Viena. Su casa era en donde hoy está la Viena, en Recoleta. Y hacia fines de noviembre, con una carreta de bueyes, juntaban todas las cosas, todos los baúles, y se iban a pasar una temporada de vacaciones de 2-3 meses a la Viena. Ya ahí estaban afuera de la ciudad, de los malos olores, del ruido, del tránsito de gente, etc. Pero claro, la ciudad fue creciendo y te diría que estamos casi en el límite del crecimiento de la ciudad. Después ya pasabas al barrio de Flores. O si cruzabas el Arroyo Maldonado, que era la avenida Juan B. Justo, pasabas al pueblo de Belgrano, el pueblo de Flores y la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Que justamente tuvimos el primer ferrocarril que venía por acá y que llegaba hasta Flores. El primer ferrocarril desde un poco antes, desde 1857, salía de donde hoy está el Teatro Colón y llegaba por Rivadavia, en un momento tomaba Corrientes, después Rivadavia y llegaba hasta Floresta.
en que, como yo les decía, teníamos los taxis, ¿no? El taxista, el cochero, tenía que usar un uniforme sencillo, pero tenía que usar bombín. Era obligación usar bombín. El 3 de febrero de 1900, 35 grados a la sombra, el hombre tenía que estar con el bombín puesto. Pero ellos encontraron un sistema muy, muy interesante, que era poner lechuga en la cabeza y ponerse el bombín, con que mantenían más fresca la cabeza, aunque la lechuga ya estaba lista para comer, después estaba cocinada, ¿no? La lechuga, aclaro que siempre se cocinaba en esa época. Nosotros no comíamos en ese tiempo ensaladas de verduras no crudas, no cocidas. Era considerado antihigiénico. Salvo algunos locos como Sarmiento, que sí lo hacía porque lo había visto en Estados Unidos. Sarmiento consumía pepinos, Sarmiento era fanático de los pepinos, iba por la calle, en los bolsillos llevaba pepinos, y como si fuera Bugs Bunny, en un momento sacaba el pepino y se ponía a comer. Era un fanático de los pepinos y también le gustaba mucho la lechuga. De hecho, los que lo enfrentaban a él le llamaban el come pasto, los adversarios, porque decían, está comiendo cosas que comen los animales. ¿Saben cuándo nosotros tomamos la idea de empezar a comer una ensalada mixta? Cuando vimos que las estrellas de Hollywood en 1940 en las revistas del corazón decían, esto es muy saludable, mirá qué linda que estoy, como esto, como lo otro, y ahí nosotros adoptamos la ensalada mixta. Antes no la van a encontrar en ningún menú, como tampoco iba a estar permitido en la Belle Époque que comiéramos huevos a la noche. El huevo se come al mediodía. Las normas de protocolo de aquel tiempo te decían que el huevo se come al mediodía, no se come a la noche. No entiendo de dónde, o sea, no entiendo el por qué, pero hasta los propios menús de aquel tiempo no los ve, y efectivamente a la noche no veía nada con preparación de huevo. Y lo otro que no se hacía era una jornada como esta. Acá, Susana, te quedaste un poco corta porque tenía que comer 14 pasos para estar más a la altura de un banquete de aquella época. 14 pasos, ¿no? Empezaban con aceitunas, quesitos y cositas, y así llegaban al séptimo y era helado con champán, ¿no? Como para limpiar un poco todo eso y volver a empezar con carnes más fuertes, etc., ¿no? Terrible, 14 pasos. Pero eso, por supuesto, los grandes banquetes, ¿no? Por supuesto. Pero quiero decir que le demandaba mucho tiempo una comida, un banquete en tiempos de la Belle Époque. Por eso empezaban a las 8 de la noche y paso va, paso viene, llegaban a las 1, 2 de la mañana comiendo. Y después, por supuesto, si podían hacerse una escapada al Parque 3 de Febrero para, por ejemplo, bailar tango. En la zona del Parque 3 de Febrero había unos bolichitos donde algunas mujeres bailaban tango también. Pero si no había mujeres, lo habitual era que bailáramos entre hombres. A nadie le molestaba, pero no quedaba bien que a una mujer le estemos haciendo así, asá, ¿no? Torciéndola. Entonces había que buscar chicas más decididas en esa zona para bailar tango. Así que para algunos van a acordarse de los hombres de antaño no usaban gomina, los hombres de antes. Los de antes no usaban gomina, exactamente. Los muchachos de antes no usaban gomina, que justamente los muchachos de antes lo que terminaban era bolicheando en la zona del Parque 3 de Febrero y de los bolichitos que había ahí. Y otra cosa que surgió para esta época, ¿no? Algo así, me preguntás alguna otra cosa, o no sé ni cómo estamos, es las lecherías. Cervecerías, confiterías y lecherías. Eso a partir de que Casares, el dueño de la Martona, quiso promover un poco el consumo de licuados, jugos, etc. Y generó las famosas lecherías. Carlos Casares. Sí, no Vicente, sino. Exactamente, bueno.
el marido, el hijo, perdón, la hija se llamaba Marta Casares, a la que decía Martona, por eso le pusieron Martona, que era la madre de Bioy, ¿no? Adolfo Bioy y Marta Casares tuvieron a Adolfito, que justo nació en 1914, que se perdió todo esto que decimos, pero que él siguió viviendo su Belle Époque durante mucho tiempo. Bueno, muchas gracias. Porque la verdad que cuando uno lee a Belgrano, muchas publicaciones de Daniel y de tantos otros colegas, dice, la pucha, che, qué tipo inteligente este, ¿no? Mirá las cosas que hizo, hasta militar fue, habiendo empezado como abogado. Entonces me gustaría, aunque sea 5 minutos, que nos cuente algo del general Belgrano, que lamentablemente terminó en la pobreza, y encima algunos descarados le afanaron los dientes, ¿te acordás, no? Incluso uno tiene el nombre de una autopista, ¿no? Un general, ¿estamos de acuerdo? Le quería pedir a Daniel, si sos tan amable, ¿qué cositas de don Manuel? ¿Puede ser? ¿Puede ser? Bueno, brevemente, Manuel José Joaquín del Corazón de Jesús Belgrano, que en realidad era Belgrano y Peri, ¿no? Y que en realidad era Belgrano y Peri por apellidos italianos del padre, pero acá lo convirtieron en Pérez. Y que cuando hicieron el censo en su casa en 1800, figura la familia Pérez, en realidad. Uno sabe dónde vivían, entonces, y reconoce los hermanos, eran 13 hermanos, esa es la familia Pérez, es la familia Belgrano. Pero él está como Manuela, además, o sea que es imposible encontrar a Manuel Belgrano, Manuela Pérez. Bueno, él en realidad se fue a Europa porque el padre quería que, era su hijo predilecto, el más capaz, y quería que fuera comerciante, como él. El padre era comerciante y dice, mi hijo Manuel va a ser comerciante como yo, que vaya a aprender y a tener contactos en Europa. Cuando llegó el barco a Europa, él dijo, le mandó una carta a sus padres diciéndoles, decidí cambiar tengo otra vocación, perdón padre, pero que tengo otra vocación, voy a ser abogado. Y estudió Derecho. Y mientras estudiaba Derecho, se entusiasmó con la economía, pero la economía no se estudiaba. La economía se juntaba en grupos a la noche, a la luz de la vela, a leer textos de economía, como la Sociedad de los Poetas Muertos, ¿no? Un grupo de gente que se juntaba a leer de puro gusto. Con lo que él se recibió de abogado, pero llegó al Río de la Plata con 23 años, convertido en el mejor economista que hubo en el Río de la Plata. Y ya tenía todo resuelto. El cargo más importante que podía tener un economista lo tenía él, era de por vida, hasta que las urgencias de la patria lo llevaron a él a renunciar a todo eso y a dedicarse a la carrera militar. No sabía ni usar armas, tuvo que contratarse un profesor de tiro para saber manejar un arma, para servirle a la patria. Y allí empezó ese derrotero, que ya sabemos. Hizo la campaña del Paraguay, primero, para ir a convencer a los paraguayos que se sumaran a la Revolución de Buenos Aires. Tuvo un triunfo en Campichuelo, conocemos el nombre, Campichuelo, bueno, es justamente en la frontera entre Corrientes y Paraguay. Tuvo un triunfo en Campichuelo y empezó a avanzar y estuvo muy cerca, a 300 kilómetros de Asunción, ya casi con mucho entusiasmo y con gente que no sabía pelear, sus hombres no estaban preparados. Pero en realidad los habían dejado ir para después avanzar sobre ellos y tuvo una derrota muy, muy grave en Paraguarí. Entonces empezó a retroceder y en Tacuarí se quedó a esperar refuerzos. En Tacuarí era muy cerca, a punto de cruzar el río para volver a Corrientes. Y en Tacuarí lo atacaron y él estaba en muy inferioridad de condiciones, el número era muy chico de sus hombres, y a pesar de eso los atacó. Y a pesar de que sus oficiales le decían, no podemos atacar, decía, la única manera de salvarnos es atacarlos. Y los atacó y logramos una amnistía, un empate en términos futbolísticos de un partido que estaba totalmente perdido. Yo digo, empate. La decisión, porque siempre se dice,
Tacuarí fue un empate porque lo perdimos en el campo de batalla, pero Belgrano lo ganó ahí en las conversaciones de escritorio. Belgrano, escritorio, tuvo que tomar las decisiones ahí, en ese momento cuando empezó a ver que de 3 lugares distintos lo atacaban 3.000 paraguayos a sus 250 patriotas. No había ningún escritorio. Después ya sabemos toda esa parte, pero déjenme la parte, bueno, creó la bandera. ¿Saben que hubo 2 banquetes cuando murió Belgrano? Él murió en 1820, en 1821 se le hizo un homenaje y en 1822 un segundo homenaje. En ninguno de esos 2 homenajes, donde unos 40 amigos o 50 en cada una de esas reuniones levantó una copa y dio un discurso hablando de su amigo Belgrano, a nadie se le ocurrió mencionar que creó la bandera. ¿No les pareció un tema importante en ese momento? No lo vieron con la trascendencia que nosotros lo vemos. Tenían tantas cosas para hablar de Belgrano. Y otra cosa, Belgrano creó la bandera, no los colores. Los colores ya se usaban y Belgrano en una carta, peleándose con su amigo Rivadavia, le dice: porque usted que no me dejó, porque usted no quiere esta bandera, sabe que son esos colores que nosotros venimos usando desde que varios ejércitos nuestros vienen usando. Está diciendo, ya se usaban los colores. Yo no tuve nada que ver, ni miré el cielo, ni la Virgen, ni el manto, ni nada. Yo usé los colores que ya se usaban. Y para saber algo simpático de Belgrano y Rivadavia, se fueron juntos en una misión diplomática a Londres. 1815. Cuando llegaron allí, vieron que todos los hombres eran muy cancheros, eran dandis, estaba el dandismo, se cuidaban el pelo, se cambiaban la camisa todos los días. Nosotros en 1810 usábamos la misma camisa de lunes a lunes, ¿no? Y era la que usábamos para dormir. O sea, salía y iba sola, caminando. En Londres se cambiaban las camisas, se usaban perfumes, se cuidaban los peinados, usaban patillas, y usaban los pantalones que nosotros decimos las calzas de Belgrano, que son los pantalones de montar, los pantalones bridge. Y entonces Belgrano empezó a usar esa moda. No importaba si tenías caballo o no, era la moda. Uno tenía que vestirse como si fuera un hombre que viera a la campiña montando. Así que hay un cuadro de Belgrano con las calzas, hay un cuadro de Rivadavia con las calzas, hechos por el mismo autor, que justamente están posando de esa manera, del dandismo. Y cuando volvieron a Buenos Aires, Belgrano llegó antes, los soldados suyos lo miraban y decían: ¿qué se hizo? ¿Qué le pasa a Belgrano? Volvió rarísimo, se perfuma. Bueno, alguno dijo, tiene maneras afeminadas. Y de allí nos viene el famoso cuento, pero es verdad que tenía maneras afeminadas, porque el dandismo se decía que era una persona que cuidaba el físico, etc. Y otra cosa, Belgrano y Rivadavia en las tertulias se juntaban con las chicas a conversar. Los señores tenían cosas muy importantes que hablar. Entonces las chicas hablaban entre ellas. Y Belgrano y Rivadavia iban y hablaban con las chicas para celos de Juanita del Pino, hija de la que ya mencionamos, casada con Rivadavia. Que por supuesto no era un hombre muy de ganar concursos de belleza, Rivadavia, pero sin embargo justamente tenía esa característica de dandy que hacía que tuviera siempre muchas chicas alrededor. Así que bueno, de eso fue como vos dijiste, cuando murió. El 25 de mayo de 1820 Belgrano llegó muy enfermo, ya estaba muy enfermo en Buenos Aires. Se cumplían 10 años de la Revolución de Mayo. Buenos Aires era una fiesta. Ese día Belgrano llamó al escribano, a sus testigos, para redactar su testamento porque sabía que se moría. No participó de nada de esa fiesta por la Revolución de 1810, en donde él había sido enorme protagonista. Y murió el 20 de junio, ¿no? Y murió el 20 de junio y terminó en Santo Domingo, en una lápida que hicieron con un mármol, porque no tenían ni plata los hermanos, juntaron un mármol de la cómoda de los hermanos, hicieron una lápida que hacia 1860 estaba tan pisoteada por la gente en el atrio de Santo Domingo que tuvieron que cambiarla, porque ya en un momento ya ni íbamos a enterarnos quién era la persona que estaba ahí. Ese es el abogado, economista y general don Manuel Alemán.